Gracias, hermanos, por invitarme una vez más a estar con ustedes, a compartir con ustedes como familia, como iglesia local. Antes de meternos al sermón, y hoy día vamos a hablar sobre la fe que agrada a Dios, quiero invitarles a que tengamos y escuchemos una lectura que nos va a servir y nos va a ilustrar lo que queremos hoy día tratar. Esa lectura está en Génesis, capítulo 4, versos 1 al 17. Nuestro sermón está en Hebreos 11, 6, pero vamos a partir con esta lectura y le quiero invitar a mi querida hermana Belia a que nos bendiga con esta lectura de este texto. Así que yo pongo mi micrófono en silencio para no molestar y vamos a compartir esta lectura de la voz de nuestra hermana Belia. Amén. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibirlo de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar tu fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matare cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Noé al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias. A su vez, Hebreos 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces les quiero invitar a que podamos tener una oración juntos, una vez más, y pedir la bendición del Señor en la exposición de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por estar juntos esta mañana, tal vez distantes, Señor, unos de otros, pero a través de la tecnología, que también es una bendición de tu parte, nos podemos conectar y queremos pedirte que más que conectados por medio del Internet, estemos en esta mañana disfrutando
de tu Espíritu Santo, conectados en Él, Señor, y que Él nos ministre hoy tu palabra, dando frutos, Señor, produciendo cambios en nosotros, en todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Este texto, hermanos, de Hebreos 11:6, probablemente es uno de los textos que más me llamó la atención cuando yo era más chico. Y efectivamente me cambió la primera vez que escuché un sermón en este texto. Para los más antiguos en la iglesia presbiteriana, la primera vez que escuché un sermón en este texto fue de nuestro hermano Jenny Novicelli. Y me acuerdo que yo debía haber tenido unos 13 años y me impactó profundamente escuchar este texto. ¿Por qué? Porque hablaba de agradar a Dios, ¿eh? Hablaba de vivir en paz con Dios. Y no había nada que me llamara más la atención en aquella época. Hoy día obviamente lo sigue haciendo, pero ya desde otra perspectiva. En ese momento para mí era todo nuevo desde el punto de vista de la fe. Y me afectó tremendamente, positivamente el texto. Y este texto, hermanos, es para aquellos que se sienten ofuscados a ver la opresión, la indiferencia, el partidarismo y la crueldad en el mundo. Es para aquellos que han caído en el desánimo a causa de un mal testimonio de algún líder o hermano en la fe, en quien ustedes tal vez creían mucho y hasta basaban su confianza y desarrollaban su vida cristiana. O aquellos que han venido a desconfiar de Dios porque lo sienten distante, como que no se interesara en sus quehaceres. Piensan que Dios está más lejos que cerca de su vida práctica y de su realidad allí, donde ellos están, donde las papas queman, como decimos, en sus dramas familiares, de su vida personal y del trabajo. O para aquellos que han comenzado a dudar de la vida eterna y de lo buen hermano mayor que es Jesús. ¿Ah? El público de esta carta es un poco desconocido. Se cree que eran los cristianos judíos, ¿cierto? Por algunas referencias teológicas que tiene la carta. Pero más allá de eso, estos hermanos son hermanos que en algún momento fueron fervorosos, en algún momento fueron hermanos que luchaban, pero que ahora han parado de hacerlo. Ahí son hermanos que conocían la doctrina y en su momento dieron fruto, pero algo los detuvo. Conocieron, experimentaron el Espíritu Santo, pero en este momento ya no lo perciben. Sentían alegría en la fe, pero ahora están tristes o impávidos y nada los conmueve. Sentían osadía, pero ahora están muy cómodos o llenos de temor. Esta gente estaba en movimiento, pero se ha detenido. Algo los detuvo. Yo no sé si ustedes, hermanos, comparten en algún grado esos sentimientos. Si ustedes en su vida cristiana se han detenido. Pero esta palabra, lo hayan hecho o no, es para ustedes, porque nos enseña que lo único que nos puede sacar de la apatía, lo único que nos puede sacar de la detención, lo único que nos puede sacar del ensimismamiento es la fe. Y es una fe que sí agrada a Dios. La fe que agrada a Dios produce movimiento, mis queridos hermanos. Produce acción. La fe que produce movimiento, y ustedes, si son cristianos ya hace un tiempo y lo saben, no es la fe que se define como esta idea de ser una persona simplemente espiritual, una persona mística, una persona que cree en cierto vínculo espiritual con las cosas, con la naturaleza, estar conectado con ella. No es aquella fe que dice que a través de las estrellas o de las cartas podemos encontrar significados para la vida o para nuestro futuro. No es aquella fe que cree que a través de una regresión puedo superar traumas del pasado. No es aquella que cree simplemente en la vida después de la muerte o en el contacto con los muertos. La fe que agrada a Dios, y es una sola, es la fe que fusiona dos cosas. Es la fe que fusiona el hecho de creer que Dios existe y es la fe que fusiona la idea que está tomada de la mano con la idea de esperar un premio o un galardón. Pero bien, ¿qué es creer que Dios existe? Creer que Dios existe, queridos hermanos, implica por lo menos 4 cosas. Implica, punto 1, si vemos la epístola, pero yo voy a tratar de las ideas generales en una primera instancia, es creer que Dios se ha revelado. Es creer que Él se ha revelado en y a través de la historia y de forma especial y sublime en Jesucristo. ¿Ah? No es simplemente creer en Dios como una fuerza, en Dios como ni siquiera alguien como un individuo que está en alguna parte del mundo, sino es creer que Dios se ha tomado lugar en la historia y ha querido comunicarse a través de la historia y que esa comunicación
de parte de Dios hacia nosotros, la humanidad, ha tenido la forma más práctica y tangible en Jesucristo hombre. En Jesucristo que es hombre y que es Dios al mismo tiempo. Un Dios que es, como si ustedes leen la epístola a los Hebreos, es Dios y es mayor en su rango espiritual que cualquier ente espiritual. Es creer también que Jesucristo, queridos hermanos, que la revelación de Dios es quien ha traído la purificación para nuestros pecados, ¿ok? Y que a través de la fe en Él hemos podido alcanzar esa limpieza de nuestra conciencia y limpieza de nuestros pecados que hemos cometido y pecados que podamos cometer. Pero no solamente que Dios se ha revelado en Jesucristo, no solamente que Dios nos trae purificación a través de Jesucristo, sino también es quien ha traído el descanso por el cual nuestra fatigada existencia clamaba, colocándonos en una relación nueva y expedita con Dios Padre. También es creer en eso. Cuando la Biblia nos dice que la fe que agrada, que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces preguntamos, ¿cuál fe? Bueno, la fe que cree en un Dios personal, que se ha revelado en Jesucristo y que a través de Jesucristo nos ha traído y ofrecido el perdón, la justificación, la paz para con Dios. Pero también es cuando llegamos a Dios y encontramos este descanso que nuestra alma anhelaba y nuestro espíritu y nuestro cuerpo anhelaban, es también creer que Dios está construyendo una ciudad. No solo el descanso del cual hoy podemos disfrutar mediante la fe, a través del perdón, sino también creer en un nuevo lugar material, en donde estaremos y habitaremos con Dios de forma física y espiritualmente. Ya profundizaremos en esto. Quiero por ahora, una vez hecho este paréntesis, volver al concepto del movimiento. Nosotros afirmamos lo siguiente, que es imposible creer en la existencia de Dios como hemos descrito, este Dios que se revela, que nos purifica, que nos trae descanso y nos promete una ciudad, y permanecer donde estamos. Esto simplemente no puede ocurrir. Es una contradicción de términos. Entonces nos preguntamos, ¿a qué somos movidos? Si la fe produce movimiento, si la fe nos saca del estancamiento, del ensimismamiento, ¿a qué nos mueve? ¿A qué nos mueve? Y ustedes les quiero invitar a mirar ahí en la epístola a los Hebreos, ¿ya? Y un poquito en el contexto, en el capítulo 10, versículo 22, 23 y 24, nos dice que la fe nos mueve a tres cosas. Quiero mencionárselas y luego lo que vamos a hacer es ir a la historia de Caín y Abel y a ver cómo esto funciona. ¿Ok? Primero, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acercarse a Dios con sinceridad y seguridad. Es la primera cosa a la cual una fe que agrada a Dios nos mueve. Acercarse a Dios con sinceridad y con seguridad. La segunda cosa es mantener firme la esperanza que se profesa. Vean lo que dice el verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que es que fiel es el que prometió. Y tercero, verso 26, dice, verso 25, perdón, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Lo tercero, a lo cual nos mueve esta fe que agrada a Dios, es a considerar a los demás para estimularnos al amor y la práctica de buenas obras, no dejando de reunirnos. Quiero que en esta oportunidad y en esta primera parte del sermón, porque les anticipo que vamos a terminar de predicar en este texto recién el próximo mes cuando me toque predicar nuevamente, quiero que nos centremos en estas primeras dos cosas que produce esta fe que agrada a Dios. El acercarnos a Dios con sinceridad y seguridad, y segundo, el mantener firme la esperanza que profesamos. Cuando nosotros vamos a la historia de Caín y Abel, y hago mención a esa historia porque es uno de los ejemplos que nos coloca el contexto del libro de Hebreos,
Fíjense ustedes que en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Abel creyó que Dios existía y le ofreció una ofrenda con lo mejor de su rebaño. El texto nos cuenta que él era pastor de ovejas. Esta acción dio testimonio de su justicia y el texto nos cuenta que Dios se agradó. En Génesis vemos que Caín andaba cabizbajo, había actuado con envidia y maldad. El propio Dios lo acusó de haber actuado mal. Él no solo no dio lo mejor a Dios, él cayó en la dinámica del pecado, acabando con la vida de su hermano y encontrando, en definitiva, la reprobación de Dios. Y el texto, en Génesis y acá en Hebreos, nos coloca a Abel como un paradigma de sinceridad y seguridad. Él supo lo que era bueno y agradable, y lo hizo, sin temor a la reprobación y con plena certeza de que agradaría a Dios. Pero contrastantemente, Caín hizo todo a partir de la inseguridad. La Biblia nos va a enseñar que Abel actuó a partir de una confianza en la promesa de redención. En el contexto de Génesis, Dios había expulsado a Adán y a Eva de una relación de intimidad y paternidad, pero Dios también había actuado con misericordia, proveyendo vestimenta para la vergüenza y decretando la esperanza. Recordémonos de Génesis 3:15, ¿cierto? Ahí hay en el contexto maldiciones que Dios da por el pecado, pero en Génesis 3:15 también Dios nos da esperanza respecto de que habría un descendiente que habría de exterminar toda esta maldición. En ese contexto, en que se ofrecen las ofrendas, es un contexto de promesa redentora. Abel actuó conforme a la fe en la promesa y alcanzó testimonio de ser justo. El contexto de Hebreos confirma esta cuestión. El argumento del autor es que con base en la revelación de Dios en Cristo, en la salvación y purificación a través de Él, en el descanso que Él provee, podemos esperar que personas actúen con sinceridad y seguridad, que se acerquen a Dios con conciencias limpias, renovadas, llenas de fe. Y para Él, Abel es un ejemplo de esto. Abel es un ejemplo de sinceridad y seguridad, mientras que Caín es un ejemplo de conciencia culpable. Lo que Dios había hecho y lo que Dios haría normó la acción de Abel. La sinceridad y la seguridad del creyente de hoy debe ser dirigida por este entendimiento y certeza. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. En el tiempo de Abel, Dios había actuado con amor con sus padres y efectuado una promesa, un redentor. En nuestro caso, Dios ha actuado con amor en Cristo y nos ha dado una promesa, Él volverá. ¿Cómo actuamos? Con sinceridad y confianza, limpiados internamente por la sangre de Jesús y públicamente comprometidos a través del bautismo. Los hermanos hebreos se nos dice que eran hermanos que habían batallado a la fe, personas que visitaban las personas presas, personas que habían pasado por gran angustia. Cuando se intenta ponerle una fecha a la epístola a los hebreos, es un tanto difícil, porque es complicado entender en qué momento fue escrita la epístola a los hebreos. Pero los estudiosos, muchos de ellos concuerdan en que probablemente fue cerca del año 80 después de Cristo. ¿Y por qué lo hacen así? Porque desde el año 54 hasta el año 68 había reinado Nerón. Y durante esa época se había ejercido la gran persecución al cristianismo en el Imperio Romano. Y cuando el cristiano es perseguido, normalmente lo que ocurre es que en vez que su fe se debilita, su fe se fortalece. Por tanto, muchos escritores y muchos doctores y personas teólogas creen que no es probable que la epístola a los hebreos haya sido escrita en esa fecha, porque persecución produce movimiento, porque la persecución produce calor en el corazón, porque la persecución produce fe, la persecución produce más espiritualidad, la persecución
produce que las personas se sumerjan más en la Biblia, que las personas vivan más de cerca, que las personas compartan el compañerismo cristiano con más ímpetu. Pero ¿qué es lo que ocurre después de una gran persecución? ¿Qué es lo que ocurre después de una gran guerra? Por ejemplo, recordemos la época en donde las Coreas se dividen, ¿cierto? Hay una gran guerra. La Corea del Sur lo que produce es una gran fe, es donde el presbiterianismo se ve mejor, más acentuado e incentivado. La nación adopta la fe cristiana, Corea del Sur, pero luego cuando ya viene, ¿cierto? Se baja de esa gran tensión, se produce una época de estabilidad, una época de estancamiento, en donde la fe, en vez de producir mucho movimiento, se empieza a estancar porque los cristianos se empiezan a acomodar y todo aquel ímpetu se empieza a estancar. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que entonces esa fe empieza a, en vez de producir frutos, empieza a empezar a estancarse. Abel es un paradigma de sinceridad, en cuanto a Caín es un paradigma de ¿qué? De lo contrario, ¿cierto? Del temor, la persona que anda escondida, la persona que actúa con recelo, la persona que se ofusca. Nosotros, en el cristianismo, somos, cuando mantenemos viva nuestra fe y confianza en Jesucristo, cuando estamos realmente concentrados en aquello y apreciamos el hecho de que Dios se haya manifestado y que nos haya dado este tremendo regalo de comunicarse, de revelar su voluntad a través de Jesucristo, de que en Él se nos comunique todo el amor de Dios y lo que Él desea, cuando valoramos ello, cuando entonces somos invitados a apartarnos de nuestros pecados, somos invitados a dejar atrás todo aquello que entenebrece nuestro corazón, se produce naturalmente entonces que podemos relacionarnos con Dios acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y eso nos mueve. ¿Por qué? Porque no andamos escondidos, no tenemos nada de qué temer, no dependemos de la opinión pública, no dependemos de aquellos que nos apuntan o no nos apunten, no dependemos de aquellos que nos valoren o no nos valoren, porque ya tenemos una posición, un estatus espiritual en Jesucristo como hijos de Él que nos permite movernos con toda libertad de acción. Y es el caso de Abel y es el caso nuestro, queridos hermanos. Al tener esta manifestación de Jesucristo, somos invitados ¿a qué? A movernos, a entrar y salir con libertad. Recuerden que las ovejas de Jesucristo oyen su voz y lo siguen. Los que no lo hacen son salteadores, ellos saltan los muros y ellos extorsionan las ovejas, pero los que conocen a Jesús y oyen su voz, dice en Juan capítulo 10, ellos entran y salen del redil con completa libertad, están seguros, tienen un dueño y lo conocen. Queridos hermanos, es hora de preguntarnos en este punto del sermón, ¿tienes fe en Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Te mueve a vivir en libertad? ¿Te mueve a confesar tus pecados con libertad delante de Dios, sabiendo que en Jesucristo hay perdón y ese perdón te trae renuevo a tu corazón para poder levantarte en la mañana siguiente y decir, la misericordia del Señor se renueva en cada mañana? Es aquello que el texto quiere producir en nosotros, que dejemos, si ha habido apatía, la dejemos atrás. Si ha habido recelo, que lo dejemos atrás. Si ha habido detención de las obras que practicábamos cuando conocimos recién al Señor, el Señor quiere motivarnos nuevamente a que sigamos adelante, a que lo hagamos como estos paradigmas de fe que el autor de Hebreos nos presenta en Hebreos 11. Y el primero de ellos, por supuesto, es Abel. Pero además se nos dice que esta fe que agrada a Dios nos mueve no solamente a vivir en sinceridad, sino además a mantener firme la esperanza que se profesa. La muerte de Abel y su testimonio en contraste de la actitud de Caín luego de la reprobación fue la que lo movió a construir una ciudad en donde el hombre es el centro. En el versículo 17 del texto que nos leyó nuestra hermana Belia, dice que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. La posterior actitud de Caín habló muy alto respecto de lo que realmente a él lo movía. Y él,
lejos de arrepentirse luego de ser reprobado por Dios, él mantuvo firme su estado de arrogancia. La fe llevó a Abel a actuar firme en sinceridad hasta el fin. En su caso, Dios mismo fue su testigo y vocero. Y como dice el autor de Hebreos, y hoy día hasta la muerte y la sangre de Abel siguen dando testimonio. Pero mantenerse firme en la esperanza es no renunciar a lo que se espera. Abel esperaba una ciudad no hecha por manos humanas, sino una edificada por Dios. Esto es lo que Dios ha prometido y es lo que debemos buscar. Es la esperanza concreta. El verso 34 del capítulo 10 de Hebreos dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El verso 10 del capítulo 11 dice respecto de Abraham: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. El verso 16 del mismo capítulo 11 dice: pero ahora anhelan una mejor patria, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la fe bíblica bien puesta en el Señor y entendemos la revelación de Jesucristo, lo que ella ha traído para nosotros, esto es el perdón de nuestros pecados, y en la perspectiva de fe que nos coloca, es decir, caminar hacia una ciudad, caminar hacia una herencia, caminar hacia un galardón, entonces podemos correr con fe y con ánimo la carrera que Dios nos coloca por delante. Abel había sido colocado en una situación difícil. Él actuaba con sinceridad, fue y dio lo mejor que él tenía para Dios. Eso agradó a Dios. Luego él se encuentra con la muerte que su hermano Caín le ocasiona, pero su perspectiva de fe lo lleva a actuar y a enfrentar esa situación, como diríamos, con la sonrisa en la boca. Es casi una previa de lo que pasaría con Esteban, ¿cierto? Que es este diácono que es apedreado, ¿cierto?, por los persecutores de la iglesia, pero que cuando él los ve, él dice: Padre, perdónalos, ¿cierto? Y dice que él ve el cielo abierto y él tiene una visión que lo ayuda a enfrentar esta situación difícil. Estos hermanos, los hebreos, eran personas que habían experimentado la fe, son personas que habían sufrido los despojos, probablemente que produjo esa persecución de Nero, pero ahora ellos estaban en una época de estancamiento. Y queramos reconocerlo o no, todos nosotros los cristianos somos probados por Dios y somos llevados de una situación a veces de estabilidad espiritual, en donde nosotros disfrutamos de la paternidad de Dios. Muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces cuando recién abrazamos la fe, Dios nos da este espacio como de paraíso en donde disfrutamos de Él y gozamos de su presencia. Luego Dios a muchos de nosotros nos coloca en situaciones de prueba y nuestro corazón es probado, obviamente estamos en una prueba, y allí es donde nuestra estabilidad se ve un poco tambaleando. En el caso de los hebreos, ellos, fíjense que dejan esas buenas obras y entran en una etapa de adormecimiento, pero ahora el apóstol lo que hace es golpear la puerta, reprenderlos y decirles a ellos: hermanos. Y aquí déjenme leerles un verso que me gusta mucho de esta epístola a los hebreos. Lo marqué, déjenme encontrarlo por acá. Dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es decir, cuando estamos en la fe, nuestra confianza en Dios nos hace descansar completamente de todo aquello que nos afanaba, porque entramos en su reposo. Y así como Dios reposó de sus obras, nosotros reposamos de aquello que nos aquejaba. Pero ahora estos hermanos han vuelto de alguna forma a vivir por las obras. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, que esta fe que se nos revela desde el cielo lleva al justo a vivir
por la fe, el justo por la fe vivirá. Y dice que esta fe es de inicio a fin, es decir, los cristianos somos llamados a vivir reposadamente en Dios desde el inicio de nuestra vida cristiana hasta que ella se consuma, hasta que el momento en que Dios nos llama. Somos todo el tiempo invitados a vivir reposados en Él. Cuando vivimos reposados en Él, nuestros pies son ligeros para las buenas obras que Dios determinó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Somos rápidos en ayudar a nuestro prójimo. Somos rápidos en vivir por la fe. Somos rápidos en renunciar a nuestros pecados. Somos rápidos en reconocer nuestros errores. Pero cuando dejamos de vivir en esta fe, cuando dejamos de ver a nuestro Redentor, cuando dejamos de ver esta ciudad que Dios está construyendo y nos invita a anhelar, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a vivir centrados en nosotros mismos, que fue lo que le pasó a Caín. Fíjense, él sale de la presencia de Dios y lo primero que él hace es construir una ciudad y le pone el nombre de su propio hijo. ¿Por qué? Porque él ya no tiene más en vista a Dios, nunca lo tuvo, pero entonces él confirma que nunca lo tuvo. Y él entonces vive para él mismo, él construye cosas en su vida, ¿para qué? Para engrandecer su propio nombre. Él vive por las obras, él vive para su familia terrenal, él vive para su hijo, él no renuncia a su hijo, él le pone a su ciudad el nombre de su hijo. En cuanto a la gente por la fe como Abraham está dispuesto a colocar a Dios, a colocar lo que Dios le da en ofrenda a Dios, que es su propio hijo. Recuerden que Abraham fue llamado ¿a qué? A ofrecer a Isaac como un sacrificio, y Abraham ahí en su corazón triste, pero va y él procede porque su esperanza está en Dios, que incluso puede levantar a los muertos. Caín, contrariamente, lo que él hace es levantar su propio nombre, el de su familia, y él vive por él. Y queridos hermanos, cuando nosotros perdemos de vista a Jesucristo, cuando perdemos de vista este Jesucristo que nos llamó a vivir por él, lo que nosotros vamos a hacer automáticamente es empezar a construir cosas para llenar el vacío de Dios en nuestra vida. Y no nos engañemos, porque construir una ciudad con nuestro nombre puede ser hecho incluso dentro de lo que creemos que es santo y puro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que no debemos creer que solamente las personas laicas, ¿cierto? Estas personas que tienen su trabajo, estas personas que tienen sus empresas, estas personas que tienen su familia, son las personas que están expuestas a vivir para ellos. También lo son las personas que sirven dentro de la familia de la fe. Un pastor, un diácono, un presbítero, un ministro de alabanza, son personas que pueden estar tan lejos de Dios como quienes aparentemente nosotros creemos que no están vinculados con la vida más, digámoslo así, práctica de la iglesia, como es lo que nosotros vemos comúnmente, que es quien dirige el culto, quien hace una clase de niños, quien hace una predicación. Normalmente nosotros creemos que edificar para Dios es hacer esas cosas. Pues bien, no es así. Yo como pastor puedo perfectamente hacer un posgrado, un doctorado, un postdoctorado, etcétera, porque simplemente quiero dejar un legado, quiero que mi nombre crezca dentro de la comunidad. Puede que no esté siendo hecho para Dios. Yo puedo estar a cargo de un ministerio de la iglesia, no porque yo estoy mirando a Dios y soy movido por mi fe a ello, porque realmente es una respuesta a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Probablemente estoy haciendo todo aquello, ¿por qué? Porque tengo tanta inseguridad, estoy tan acostumbrado a vivir en este entorno, que entonces lo hago, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quiero producir un nombre, quiero producir algo que me dé confianza, algo en lo cual ampararme. Pero en Dios y en Jesucristo somos llamados a despojarnos de todos esos fantasmas. Somos llamados a despojarnos de todas esas cosas que nos pueden perturbar, nos pueden desconcentrar, nos pueden poner nuestra fe de forma equivocada en cosas que nosotros hacemos en vez de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Esta fe que agrada a Dios, hermanos, es esta fe que continuamente y sinceramente está mirando a Dios. ¿Para qué? Para colocar sus obras delante de Dios y escuchar la opinión de Dios y arrepentirse rápidamente de cualquier indicio que nosotros tengamos de poder construir nuestro propio mundo. Como les dije en algún momento, cuando no estamos concentrados en el regalo que Dios envió a nosotros, que se llama Jesucristo, lo que tendemos muy rápidamente a hacer es a llenar ese vacío
con nuestras propias obras. Y este texto, en este día y en esta primera parte, porque como les digo, habrá una segunda parte del sermón, nos invita a que nosotros podamos cuestionar nuestro corazón de la mejor forma, en el sentido de que estamos viviendo de forma sincera delante de Dios, mirándolo a rostro descubierto, como lo hizo Abel, como lo hizo después Moisés, ¿cierto? Y como lo hicieron otros hombres de fe. Somos personas que nos mantenemos firmes en la esperanza y no renunciamos a aquello que nos espera, a pesar de las pruebas que Dios nos manda y en las cuales somos todos los días colocados. Dios quiere que nosotros no nos quedemos quietos. Dios quiere que nosotros no nos quedemos como estos hebreos, ¿cierto? Que fueron, de alguna forma, entraron en una especie de inercia. Dios quiere que nosotros tomemos el toro por las astas, es decir, que tomemos nuestra fe, que nos responsabilicemos de ella y que vivamos en la comunidad de la mejor forma posible, de la forma en que Dios nos ha invitado a hacerlo. Y en esta época, hermanos, en donde la iglesia está siendo probada, porque esta pandemia, sin lugar a dudas, nos prueba, porque hemos sido despojados de nuestros templos, hemos sido despojados de nuestras comodidades, hemos sido despojados de esta rutina, ¿cierto?, del día domingo, en donde íbamos y nos abrazábamos y nos veíamos y las cosas parecían que fuera más fácil. Hoy día nosotros estamos colocados en una trinchera donde estamos con nuestra familia allí, en nuestro trabajo, donde tenemos conexiones virtuales con nuestros hermanos, y allí nuestra fe está siendo probada y está viendo Dios qué es lo que queda parado en todo eso. Nosotros allí, hermanos, tenemos que pararnos con más fuerza, mirar a Jesús, entender que Él es nuestra salvación, que Él es el regalo de Dios para nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos conectados espiritualmente con los demás hermanos, que somos invitados a todos los días a invertir en esta fe, a invertir en la lectura bíblica, a invertir en la vida de oración, invertir en la vida de adoración, invertir en la vida con otros hermanos. Aquí, ahora, ocupar todos los recursos para salir invictos de esta prueba y al mismo tiempo mantener nuestra esperanza firme, proclamando el Evangelio allí donde estamos. Esa es la fe que agrada a Dios, porque esa es la fe que demuestra tener como base un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que está purificado de una mala conciencia. Es aquella fe que mantiene firme, sin fluctuar, la profesión de la fe. Y por último, es la fe que considera a los demás hermanos como importantes para poder provocarnos al amor y a las buenas obras. Y una de las cosas más imperiosas de nuestro tiempo, lo que más se nos predica hoy, es al individualismo. Hay estudios de ciertas universidades que indican que incluso el afán por las redes sociales, hermanos, puede tender a que una persona aumente de peso. Porque esta idea de estar en el celular, de estar todo el día en él, de tender al individualismo, dicen algunos expertos que produce tales efectos psicológicos que una persona la ayuda a elegir mejor comerse, por ejemplo, una galleta con chocolate con un café que comer de forma saludable. Todo eso hoy nos está atacando, pero lo que el apóstol nos dice acá es que una fe que se mueve, una fe que camina, una fe que se orienta hacia aquello que Dios está preparando, es una fe que estima a los otros de una manera sublime, de una manera en donde entiende que se necesita a los demás hermanos. Somos llevados a vivir en humildad, somos llamados a vivir de una forma en donde el consejo del otro es bienvenido, en donde la exhortación del otro es bienvenido, en donde la llamada por teléfono del otro hermano es bienvenida, en donde la oración de intercesión es bienvenida. Estos hermanos habían corrido a sus casas, estaban allí cómodos, ya no se congregaban, ya no nos estimulaban como los estimulaban cuando estaban probados. Nosotros, hermanos, somos llamados a considerar que la fe que agrada a Dios es esta fe que estima al prójimo, esta fe que comparte la vida, esta fe que comparte los recursos, esta fe que comparte el día a día con amor y con esperanza. Hay otras cosas que hace esta fe que agrada a Dios. Y estas otras cosas las quiero compartir en un próximo sermón. Por ahora, los quiero invitar a que nos preguntemos, ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo? ¿Estamos construyendo como Caín nuestra propia ciudad? ¿Estamos construyendo como Caín nuestro propio nombre? ¿Estamos llenando los vacíos de nuestra vida buscando establecer nuestras propias cosas? ¿O estamos orientando todo nuestro quehacer? Estamos orientando toda nuestra vida a construir y a vivir en el propósito
del llamamiento de Dios, de este futuro que Dios nos ha puesto. Y este futuro es, ¿cuál? El que leímos, en donde anhelamos una mejor patria, una nueva ciudad, un lugar al cual Dios nos guía. Allá está nuestro quehacer, allá está nuestra esperanza, y somos llamados a orientar toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros estudios, de una forma en donde Jesucristo es el centro, en donde el reino es el centro, porque nuestra patria no está acá, nuestra patria está allá, en el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Les quiero animar, hermanos, entonces con esta palabra, que el Señor me los bendiga. Si ustedes están sufriendo en este momento alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna tribulación, sepan pues, entonces, que en Cristo tenemos fundamento, en Cristo tenemos ejemplo, en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir contentos y enfrentar la prueba. ¿Por qué? Porque lo que viene, hermanos, es mayor de lo que Dios ya nos ha dado. Y todo ello reside en Jesucristo. Él es nuestro reposo y somos llamados a descansar en Él. Les quiero invitar a que oremos para terminar este sermón, y ya el próximo mes, cuando nos encontremos nuevamente, retomaremos este texto y veremos otras implicaciones que Él nos trae. Señor, te damos gracias por este tiempo junto a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Somos llamados a reconsiderar todas nuestras acciones, Señor, en tu palabra. Y Dios, perdónanos, porque muchas veces nos desconcentramos, dejamos de mirar a Jesucristo, dejamos de mirarlo a Él como la razón de nuestra vida, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como quien nos llama a poner la vista en la eternidad, y nos desconcentramos y edificamos muchas veces más nuestro mundo que el tuyo. Pedimos perdón por eso y pedimos que en nosotros haya realmente un corazón sincero, haya realmente pies rápidos para correr por ti, para ti. Gente despojada, Señor, una familia realmente espiritual que se apoya, que se nutre mutuamente, que ora unos por otros, que se escucha, que se da tiempo. Hoy día, más que nunca, en donde la iglesia está en crisis, en donde la iglesia está siendo probada, en donde el mundo necesita que tus hijos resplandezcan, pedimos que tú en nosotros produzcas frutos, Señor, y que nos lleves al arrepentimiento y que nos lleves realmente a ser luz, hacer esta columna y baluarte de la verdad, como tú nos llamas en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Bendícenos, ayúdanos, Señor, por tu iglesia. Sé tú misericordioso con nosotros una vez más. Hazlo no por nosotros, Señor, sino por tu buen nombre. En el nombre de Jesús. Amén.